Esto es Real con Gonzalo Oliveros. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros. Sigo con problemas de cámara, pero el día de hoy es muy importante, muy importante que estemos en contacto ustedes y nosotros. Vaya, el golpe del huracán Otis, un huracán de categoría 5 que pegó a la medianoche con 30 minutos, un poquito después de la medianoche con 30 minutos, en territorio mexicano, en Acapulco, Guerrero específicamente. En un inicio iba hacia Tecpan, el mismo lugar en donde pegara la tormenta Max hace algunos días. Pegó en Acapulco y pegó con una furia brutal, con una furia de aquellas que uno habría que haber entendido, si se dedica a la protección civil, que no iba a ser una cosa sencilla. Lo sorprendente de esto, para quienes nos están escuchando y viendo, es que hubo muchas personas, muchos turistas que estaban en Acapulco y que no fueron advertidos de la fuerza con la que iba a llegar este huracán. Yo ayer en la noche hablé con gente que estaba allá, hablé con Fernanda Familiar, que efectivamente se encuentra allá en Acapulco, Guerrero, y luego me llegaron mensajes a partir de algunos tweets de turistas que se encontraban en el Hotel Cristal y en algunos otros lugares en donde el huracán azotó en serio. Entonces, así, gente que estaba ahí en el Cristal, en el Emporio, en el Elcano, en el Mundo Imperial, los que estaban en el Princess, huracán entró por la zona de Acapulco Diamante, azotando absolutamente todo lo que estaba alrededor. ¿Cómo amanece Acapulco? Bueno, antes de ver cómo amanece Acapulco, el impacto del huracán era tal que, volvemos, si ustedes vieron en estas imágenes cómo los hoteles no se prepararon, o no les avisaron o no tuvieron tiempo, que puede ser una combinación de ambos, de moverse para poder cuidar a sus huéspedes y por supuesto también a sus instalaciones. Lo mismo sucedió en instituciones de gobierno. Vamos al Hospital General del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Acapulco. A esta hora que yo estoy platicando con ustedes, que son las 8 de la mañana con 36 minutos, Acapulco está incomunicado. Es decir, no se sabe bien a excepción de las pocas, pues por supuesto muy pocas imágenes que han logrado salir de ahí a partir de redes sociales. ¿Cómo se encuentra? Y dirán ustedes, ¿cómo que pocas? Sí, muy pocas, porque no hay comunicación, no hay telefonía, no hay internet, no hay mucho. Este hospital que estamos escuchando y viendo lo que sucedió, quedó destrozado. Este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, el hospital regional número 1, quedó destrozado. Pero así como el hospital regional número 1 quedó destrozado, así quedaron
otras instalaciones en Acapulco. El centro comercial Diana, que se encuentra muy, muy cerca de la Diana, allá, de la estatua de la Diana, allá en la costera Miguel Alemán, destrozado. Y así nos podemos seguir con la cantidad de fotografías y de videos que están llegando esta mañana. Ahí está el antes de la Plaza Diana y el después. Destruido. Nos podemos seguir con la cantidad de videos que han aparecido, que como les vuelvo a decir, son escasos a partir de esta dificultad en la comunicación. Miren, en la costera Miguel Alemán está la gran mayoría de los hoteles que se encuentran en Acapulco. Algunos de ellos están un poco más metidos y se vuelven vados a partir de la oportunidad de cercanía hacia la costa. Uno de estos lugares es en donde se encuentra el Hotel Copacabana. Y así, como pueden escuchar y ver ustedes, están bajo el agua los autos. Cientos de automóviles se perdieron y la infraestructura hotelera muy dañada. Esto era el lobby. O bueno, la parte de afuera de los elevadores. Como ves, todos los muebles volaron. Ya todo quedó aquí abajo. Me preguntan si la Plaza Diana es la misma construcción, que porque parece algo distinto. No, es exactamente la misma. Lo que pasa es que son distintas las tomas y se ve efectivamente dónde se encuentra el Zara y dónde se encontraría el Cinépolis y el café de la parroquia. Y luego, si lo aumentas, pues verás efectivamente que destrozado en donde se encontraría una tienda, en donde se encontrarían otro tipo de situaciones, destruido absolutamente todo a partir del paso de Otis, así como esta infraestructura que acabamos de escuchar. Pero así nos podemos seguir, como les digo, las imágenes que van a cuentagotas apareciendo. Miren, ayer en la noche tuve comunicación con Fernanda Familiar, desde las 10:30 de la noche como hasta más o menos la 1 de la mañana, tiempo en que se perdieron las comunicaciones. Y claro que el tono fue cambiando. Claro que la manera en la cual íbamos platicando e intercambiando impresiones se fue modificando. Así, tal cual como lo están viendo ustedes. Entonces, literal, muy complicada la situación, muy, muy difícil. Estoy intentando, para ponerles también, las imágenes que me mandaba Fernanda Familiar ayer en la noche. Y lo que quiero demostrarles o enseñarles es, de hecho, cómo parecía o cómo era el tono y cómo se fue cambiando esto. Porque en realidad sí fue una modificación absoluta de tono a partir de que se vio la tragedia. El presidente López Obrador salió muy tarde esta mañana, muy, muy tarde a hablar sobre lo que estaba sucediendo con el huracán. Y cuando digo tarde es en todo sentido. Salió de la conferencia, habrá comenzado como a las 7:30, 7:35, más o menos. Alguien dice, ¿todos los huracanes son previstos? No, claro que no puedes predecir ni la trayectoria ni la intensidad de un huracán, cómo va yendo. Lo que sí puedes saber, a diferencia de un temblor, es que se está formando y qué es lo que tienes que hacer. Tan es así que los medios de comunicación tienen corresponsales ahí y los mandaron desde horas antes para ver efectivamente qué era lo que estaba sucediendo. Ahí está Televisa, ahí está Azteca, ahí está Imagen, ahí están los medios de comunicación, está Multimedios, está la prensa y la radio. ¿Cómo es posible
que efectivamente haya una previsión por parte de esto, cómo existan los datos a partir de lo que dice el Centro de Huracanes o una institución privada como Sky Alert Storm, y no se pudiera prever y advertir a los distintos hoteles que mínimo no le dijeran a sus huéspedes que se fueran a dormir a sus cuartos. Así, que se fueran a dormir a sus cuartos. Así estamos viviendo la lluvia con una intensidad impresionante aquí en Acapulco, pero todos estamos bien, ¿eh? Por favor, no se preocupen. Estamos tratando de resguardarnos en nuestras habitaciones. Créanme que el tono fue totalmente distinto horas después. No más para que lo entendamos. El presidente López Obrador, como les digo, llegó tarde a la conferencia de prensa porque tenía que, dice él, ver cómo estaba la situación. Trató el tema durante menos de 5 minutos. Bueno, pues nos tardamos porque sí pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco, Coyuca, de Benítez, Juárez y otros municipios, Atoyac, los que están en esa franja, y todavía está afectando el huracán. Se han perdido las comunicaciones por completo y está saliendo el general secretario, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones, Transportes, la directora de Protección Civil. Desde ayer estamos allá. Hay brigadas del Ejército, de la Marina, se está aplicando el plan DN3, el plan Marina, pero muy fuerte, es un fenómeno porque en muy poco tiempo, 12 horas, empezó a tomar fuerza y entró con categoría 5. Se está considerando que va a degradarse a categoría 2, pero todo el día va a haber lluvias. Y estamos buscando restablecer las comunicaciones. Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos. Sí, daños materiales, ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes, ya están los de comunicación trabajando. Nuestra preocupación mayor es la carretera de la Costa Grande y la población que vive
de Acapulco hacia Zihuatanejo. Ya se está estableciendo comunicación y vamos a dedicarnos todo el día de hoy a estar pendientes y a seguir llevando a cabo el operativo de rescate, de apoyo a la población afectada. Eso es. Sí, se aplicó desde ayer. Hay marinos, albergues, se está trabajando. Yo ayer, cuando me informaron de que era un fenómeno, porque pocas veces, según los registros, se desarrolla así un huracán tan pronto y con tanta fuerza. Entonces a las 8 de la noche envié un comunicado, pero nos habían informado de que entraba de 4 a 6 de la mañana y no, entró a las un poco después de las 12, tocó tierra y muy fuerte. Entonces estamos en eso, vamos a estarles informando. Tienes razón en varias cosas, con matices. El primero que donde tiene razón el presidente es que es la primera ocasión que un huracán categoría 5 toca costas del Pacífico. Es un hecho histórico. En eso tiene razón el presidente. Tiene razón en que en un inicio se había dicho que el huracán tocaría tierra alrededor de las 6 de la mañana y terminó tocando 5 horas y media antes. En eso tiene razón. Los matices están en que, miren ustedes, a las 10 de la noche, Álvaro Velasco de Sky Alert Storm, esta empresa que por alguna razón el gobierno de México no les gusta trabajar con ellos, a mí me advirtió que iba a tocar tierra más o menos en 1 hora. A las 10:30 me dijo, esto será más o menos entre las 11:45 y las 12:30. Como ejemplo, ahí está el tweet. Puse un tweet en donde dice las próximas 2 horas serán muy complicadas para Acapulco. Ahí está. ¿Por qué una empresa privada puede tener mejor información que el gobierno de México? ¿Es cuestión de presupuesto acaso? Y aunque fuera a las 6 de la mañana, ¿dónde estuvo la protección civil que le dijera a pobladores, a turistas, a trabajadores, que tomaran las previsiones necesarias? Ahí están las imágenes de los distintos turistas tratando de resguardarse con colchones, resguardarse en baños, resguardarse en closets, porque nadie les dijo del tamaño que venía el monstruo, que podía llegar a las 12, a las 6, pero que iba a llegar. El mismo presidente lo está reconociendo, sabían que iba a llegar. Pero les dijeron que iba a llegar un poco más tarde. Pero iba a llegar. ¿Por qué no les dijeron a los hoteles? ¿Por qué no les dijeron a los turistas? Váyanse a un refugio. A esta hora, 8:51, seguimos sin comunicación. A esta hora, 8:51, no se sabe si hay muertos. No se sabe cómo está cierta parte de la infraestructura turística, de la infraestructura civil, de la infraestructura federal y local en Acapulco, Guerrero. Y ya no hablemos de toda la zona en donde va ya subiendo el huracán. Categoría 2, pero lleno de agua. Cierto, fue muy rápida la forma en la cual se convirtió en un huracán categoría 5. Solo que recordemos 2 cosas. Paulina nunca llegó a ser categoría 5. Y azotó
con poblaciones enteras en Guerrero y específicamente en Acapulco a partir del desbordamiento del río El Camarón, que es un riachuelo, pero en el momento en el cual lleva toda la potencia del agua que baja de las montañas, no hay cómo pararlo. Y dos, la última vez en donde hubo realmente un daño brutal en esa zona fue por una tormenta tropical, por Ingrid, en el 2013. Así que entiendo yo que efectivamente fue algo que los pudo haber tomado desprevenidos. Pero ¿por qué una empresa privada tenía información mucho más rápida y más certera que el gobierno de México? No más para tomarlo en reflexión. Le preguntaron al presidente si habría posibilidades de que fuera a ver lo que estaba sucediendo en Acapulco. Ya saben ustedes que al presidente López Obrador no le gusta ir a zonas de desastre. Esto fue lo que dijo. Pero vamos a ver qué información tenemos más apegada a lo sucedido. Van a estar los secretarios, va a estar el secretario de Marina, de Defensa, la secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones, y yo voy a estar pendiente. Desde ayer estoy atento a todo lo que está sucediendo, pero sí, como dices, es un huracán muy fuerte, muy fuerte, de mucha intensidad, y tuvo un comportamiento atípico. Esto nos los reportaron como a las 8 o 9 de la noche, de que iba a intensificarse muy pronto. Esto no pasaba en décadas en el comportamiento de un huracán así. Y voy a estar pendiente, vamos a estar atentos. ¿De qué dependería que acuda a la zona o no, presidente? De cómo llegamos, porque los aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto militar tiene destrucción. Afortunadamente la pista está bien, pero no hay posibilidades de volar ni en avión ni en helicóptero, no se puede, y hay que esperar. El pronóstico es de que va a ir disminuyendo la intensidad en el transcurso del día y vamos a ver qué hacemos. Perfecto. Segundo. Aquí me preguntan que por qué la gente no se enteró por sus celulares. Porque seguramente la gente sí se enteró en sus celulares, pero volvemos, si el gobierno te dice que va a haber una intensidad tal a tales horas, tú tomas ciertas previsiones que no son necesariamente las adecuadas. Y no solo eso, si el gobierno está tomando previsiones y decisiones que no son las adecuadas a partir de su información errónea, ¿a quiénes debieron de haber movido? Sí, a los turistas, por supuesto, pero sobre todo a los habitantes. Y están las fotografías en donde aparecen los refugios preparándose en diversas partes de Acapulco. Muy listos. ¿Llegó la gente? No. No fue así. Los secretarios de Turismo, de Desarrollo Social, la directora de Protección Civil de Guerrero, ni en cuenta sabían lo que estaba sucediendo, poniendo en riesgo a un montón de gente. Las reacciones por parte de los allegados al presidente son curiosas. Genaro Villamil, director de Medios Públicos, que tendría que ser la instancia que ayudara a que no se quedara la gente en su casa. Nuestras mejores reflexiones
a los habitantes de Acapulco que enfrentan la llegada de un huracán de gran intensidad. Y pone la fotografía que les pasaba yo hace un rato. Nuestras mejores reflexiones. ¿Qué pensarán los habitantes, tanto los fijos como los flotantes de Acapulco, de este tipo de deseos y reflexiones? Son las 3:15 de la mañana, estoy en Acapulco, en el Hotel Princess. Acaba de pasar lo más cañón que fue, literal, estuve en el ojo del huracán. Y bueno, me acaban de rescatar. En algún momento, como alrededor de las 11 de la noche, se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da, 260 o más. Y me escondí en el closet y literal pues puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mí de tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad más. Yo sé que no soy la única, hay mucha gente y ahí estoy afortunada y estoy aquí, estoy viva y todo bien y no me pasó nada. Aquí reportan que todavía no saben cuáles son los daños más allá de los materiales, pero les puedo decir que está destruido. En mi cuarto, bueno, se cayó el techo, se rompieron los vidrios, inundado los pisos, a partir del piso 4 para arriba sin luz. Y bueno, y esto no es nada, literal, esto no es nada. Ahorita que venía bajando las escaleras, venía viendo piso por piso los pasillos destrozados. Seguro se enterarán ya en las noticias formalmente mañana. Y bueno, pues aquí toda esta gente estamos, bueno, gracias a Dios a salvo, aquí en el resguardados y pues esperando a ver qué procede. A ver qué procede. Las mejores reflexiones para ellos. Eso es lo que procede. Las mejores reflexiones para quienes están, como pueden ver ustedes, así. Los hoteles no estaban prevenidos. La lluvia, una intensidad impresionante aquí en Acapulco, pero todos estamos bien, por favor no se preocupen, estamos tratando de resguardarnos en nuestras habitaciones. Esto es así como están viendo ustedes. Esto es lo que tendría que ponernos en atención de lo que necesitamos. Hay un montón de noticias más que seguramente consideraré en un momento, pero quiero hacer un momento de reflexión con ustedes. Aquí no solo es una cuestión de ahorro de dinero, porque una y otra vez vamos a estar escuchando que falta dinero del Fonden. Los gobiernos locales se supone que les dieron dinero para este tipo de desastres. Yo no sé si Guerrero habrá terminado ese fondo con lo que sucedió con Max en Tecpan y en otras poblaciones alrededor, en esa zona tan pobre como lo es todo el estado. Dinero pues se puede conseguir siempre. Tendrán que quitar dinero de algún lado o tendrán que quitar de campañas. Tendrían que estarlo haciendo ahorita como lo sugirieron en el 2017, cuando de forma tramposa dijeron que iban a abrir un fideicomiso para ayudar a los damnificados del sismo en la Ciudad de México y en Puebla, a los que no les llegó absolutamente nada de ese fideicomiso.
Pero vamos, al final del día, a los más jodidos siempre son los que les va peor. Porque aquí estamos viendo, sí, de manera muy alarmante y escalofriante si quieren, la parte del desastre fifí. De los hoteles, de los turistas. Espérense a que veamos la parte del desastre de la gente que vive en las colinas de Acapulco y un poco más allá. Que veamos de las comunidades alrededor, en donde se quedaron sin casa. Sin casa. Volaron los vidrios y el mobiliario de los hoteles, que deben de tener algún tipo de seguro. ¿Cómo le hace la clase baja que se quedó sin nada? Y que hoy seguramente no está subiendo sus videos porque en una de esas se quedaron sin celulares, no tienen señales, no tienen nada. Tucpan de Galeana, deshecho. Tecpan, perdón, de Galeana. Todo eso, esa parte, es la que en realidad tendríamos que estar viendo lo que va a terminar sucediendo. Solo que dimensionemos a partir de estos que tuvieron la posibilidad de subir estos videos y estas fotografías de las zonas más conocidas, más populares de Acapulco, para transformar lo que habrá pasado en la colonia Colosio. Así. ¿Qué es lo que habrá pasado en la colonia Luis Donaldo Colosio, que se encuentra en una de las zonas más bajas de Acapulco? Eso es lo que tendríamos que estar reflexionando. Seguimos en la propaganda y la grilla y la oposición, y la verdad es que los que tendrían que tener toda la ayuda posible se están hundiendo. Hundiendo. Se hundieron en la zona allá en Sinaloa, lo hicieron en Baja California, sucedió en Tecpan, en donde les cayó Max y no llegó la ayuda. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo podremos ser realmente empáticos en la manera en la cual nuestra ceguera electoral y de privilegio no nos deja ver los beneficios y los daños a las capas más populares de la sociedad? Esta sociedad electoral ha sido brutalmente corrupta durante años, y a esos no les ha dado la oportunidad de salir, de crecer, de tener prosperidad. La mala noticia es que esta tampoco, la que está hoy, no lo hicieron los priistas, no lo hicieron los panistas, no lo hicieron los perredistas que gobernaron Guerrero. Ahora los de Morena tampoco. Se ve realmente escandalizante que los hoteles no hayan tenido previsiones. ¿Cómo será en estos lugares? Alguien me dice aquí que en Dorian en un hotel le dieron las instrucciones y que se cerraron con muchas cosas. Así tendrían que ser los protocolos. Aquí no los hubo. Imaginen por un momento cómo va a ser en estas zonas. Tratemos de ser un poco empáticos. Solo un poco empáticos. Yo esperaría, lo deseo de corazón, porque no se trata de una cuestión política. Se trata de una cuestión de sentido común y de humanismo. Que les ayuden a estas clases populares. Que les ayuden a los que están en la parte más fregada, más jodida, más triste, más desatendida, más dejada de la mano de Dios. Adultos mayores, infantes, hombres y mujeres que viven del turismo, trabajando en altas jornadas, de sacar un poco más a partir de propinas. En un sitio turístico que, además de todo, está azotado por el crimen organizado, en donde el derecho de piso se ha convertido en el verdadero impuesto para todos. En un estado en donde tienen que cerrar. Ayer apenas estaba leyendo estos comunicados por parte del gobierno de que tienen que cerrar oficinas de gobierno y cuarteles de la Guardia Nacional por inseguridad. Inseguridad. ¿Queremos seguir defendiendo eso? ¿Ven? Muy bien. Luego no nos quejemos.
Luego, no nos quejemos. Porque lo que estamos viendo el día de hoy tiene que ver mucho más con cuestiones de estrategia que con cuestiones de dinero. Ya hablaremos del dinero más adelante. Este país ha pasado por una cantidad enorme de huracanes y unos devastadores. Gilberto, Vilma, Paulina, inclusive allá en Guerrero. Odil en la península de Baja California. Ingrid y Manuel, que fueron no huracanes sino tormentas tropicales. Y en cada uno de estos casos, creo que es la primera ocasión que sale el gobierno a decir, no sabemos nada. No sabemos nada. ¿Es una cuestión de dinero? No, claro que no. El presupuesto de gobierno, por lo menos para Ejército y Marina, es enorme. Es una cuestión de estrategia. No queremos entenderlo. Porque seguimos en esta dicotomía de es que son los buenos contra los malos, los viejos contra los nuevos, los chairos contra los fifís, la mafia del poder contra el pueblo bueno. No, no, no. El pueblo bueno, el verdadero pueblo bueno, le está sufriendo en este momento en Guerrero. Y bueno, ya no hablemos por el crimen organizado en Morelos, en Michoacán, en Zacatecas, en Nayarit, en Colima, en Tlaxcala, en Puebla, en la Ciudad de México. Mandaron a Coyuca de Benítez, después del asesinato de estos policías, dijo el presidente el día de ayer, a 300 elementos de la Guardia Nacional. 300. Solo dimensionen por un momento la mentira. ¿Dónde metes a 300 personas en un lugar tan pequeño? ¿Hay hoteles para ellos? ¿Cuántas habitaciones puede haber en los hoteles de Coyuca de Benítez? Pero supongamos que sí. Supongamos que efectivamente existen esos 300 elementos de la Guardia Nacional en esa zona ya. Coyuca está a 45 minutos, una hora de Acapulco. ¿Ya los movieron? ¿Ya están ayudando? Alguien dice, el Fonden era un barril sin fondo lleno de malos manejos, dice Jorge Daniel. ¿En qué momento he hablado del Fonden? ¿En qué momento he hablado del Fonden? En ningún momento he hablado del Fonden. En ningún momento he dicho nada sobre ese fondo que se desapareció. Nada. ¿Por qué? Porque ya esperaba que llegara gente en el Imbécil Alert a decir este tipo de cosas. Es que es la corrupción del pasado. Ve y díselo eso a la gente que vive en la colonia Luis Donaldo Colosio. Ve y díselo a la gente que vive en Coyuca. Ve y díselo a la gente que vive en las partes altas de Acapulco. Ve y díselo a la gente que vive en las serranías de Guerrero. Se llevó todo. El huracán, por culpa de que el Fonden lo tuvimos que quitar porque eran unos corruptos. La mediocridad también es corrupción. Entendámoslo de una vez por todas, porque el detentar un puesto para el cual no estás capacitado, no tienes las aptitudes, que estás ahí porque eres muy leal a la ideología de tu gobierno, te hace cómplice de las muertes, te hace cómplice de la manera en la cual la gente está hundida en la miseria, en el crimen organizado y en este caso en el desastre. Lavarse la cara con el pasado era muy malo. Mañana, cuando ya aparezcan más imágenes de lo que sucede en Acapulco y en otras partes de Guerrero, cuando se vea la miseria multiplicada por un desastre a partir de la falta de estrategia en protección civil, que no tiene que ver con dinero o no dinero, lo vuelvo a repetir. También vas a decir que es culpa del pasado. Hasta en Estados Unidos cualquier desastre natural son eventos fortuitos. Y en Estados Unidos también hay consecuencias, como fue con Katrina y como fue con María.
Hubo juicios y hubo detenciones por la ineficacia de FEMA en el caso de Katrina y María en el caso de Puerto Rico. ¿Seguimos? Justificar absolutamente toda la ineficiencia a partir de el discurso de corrupción no solo te hace un imbécil, te hace un habilitador de la debacle nacional. No se trata aquí de apoyar o denostar a un gobierno, sino de cuestionar decisiones que ponen en riesgo la vida de miles. Es así de sencillo. Si no se entiende la reflexión durante todo este programa, que ya va para 45 minutos, en ningún momento hablé del Fonden. En ningún instante hablé de la falta del Fondo Nacional de Desastres. Es muy sencillo tratar de distraer la ineficacia actual con discurso. Las pruebas están en las calles de Acapulco. Así que la próxima vez que traten de salir con que ¿pero es por culpa de la corrupción del pasado?, como justificación a la mediocridad del presente, piensen 2 veces su calidad moral. Muy probablemente no la tengan. Ayer, cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación se apostillaron afuera de la Cámara de Diputados y del Senado, pidiendo que los dejaran pasar. Por supuesto que esto fue aprovechado por los que están en campaña. Y salieron entonces Kenia López Rabadán y salió entonces Xóchitl Gálvez a decirles: estamos con ustedes. Estar al lado de ustedes acá afuera, nosotros allá adentro, pero cuenten con todo el respaldo del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y también del Partido de la Revolución Democrática, que no están aquí porque están en la comisión, pero cuenten con los 3 partidos. Cuenten con los 3 partidos. Acuérdense de eso, ¿eh? Acuérdense para lo que viene un poco más adelante. Y les gritaban las arengas mismas que tenían los trabajadores. Señor senador, detenga al dictador, es lo que gritaban estos senadores junto con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues había una discusión en comisiones al respecto. Germán Martínez hablaba al respecto, hablaba sobre ello, peleándose con el ínclito. Miren ustedes los tiempos. Félix Salgado Macedonio. Ninguno tiene casas. Son aproximadamente 160 casas del Poder Judicial, que por supuesto están en la panza de un fideicomiso, pueden estar inmuebles en un fideicomiso como parte del patrimonio fideicomitido, que en donde el fideicomisario recibe una casa en renta por órdenes de el fiduciario y no son de ellos. El reglamento de trabajo para servidores públicos y mandos superiores de la Comisión Federal de Electricidad, mandos de la Comisión Federal de Electricidad, aquí está, lo tengo en la mano, renta para casas, para los de generación y de distribución, que ustedes conocen bien, alojamiento temporal y fijo en inmuebles arrendados, lo mismo, de familiares, lo mismo, o de personas cercanas, ya no es lo mismo. Bartlett sí tiene chance y le mete el 33% de su salario. 33% a la renta, ayuda a despensa 15%, transporte 12%, gratificación de fin de año 40 días del salario diario tabulado. Ellos sí tienen un Bartlett, aquí está la firma de Bartlett,
Bartlett sí tiene y otros mandos superiores tienen apoyos y ellos no hay problema. Dejamos ir la oportunidad de una reforma judicial aquí por apoyar el narcisismo presidencialista del gatomuso Arturo. Pues sí, pero llegó ahí también que nos hacemos tontos, porque Germán Martínez es senador porque estuvo en Morena. Por eso mismo lo estoy poniendo en esta sección de la parte electoral, porque todo ya se convirtió en esto. Extinción de fideicomisos, sí, estamos de acuerdo y lo hemos hecho por escrito. Sí. 3, de infraestructura, 6,500 millones. Ahí está mi voto. Listo, 6. Pero hay otros que están asociados a derechos de trabajadores. No es cierto que a los de arriba, señores, aquí está un recibo de un oficial mayor de los de abajo. Solo un operativo está, oficial mayor, y aporta al Fondo de Reserva Individualizada 1,475 pesos que ustedes se los quieren robar. 1,400, aporta cada quincena. Y aporta al seguro de salud y al seguro de cesantía y ahorro solidario. Un oficial mayor, de lo de mero abajo se los quieren chutar, se los quieren robar, por favor. A un oficial judicial, aquí está su recibo de nómina. Y aquí está su recibo de nómina de otro un poco más arriba, descuento de aportación, 4,000 pesos, seguro de separación individualizada, le meten lana a esos fideicomisos. No es cierto que es dinero público, es dinero mixto. Tercero. Pero eso se entiende, o tendría que entenderse, pero pues no quiere. Volvemos a lo mismo, lo hemos explicado varias veces, ayer se los expliqué a partir de las mismas gráficas que sacaron en la conferencia matutina, pero pues, la propaganda a veces gana, y como les decía, pues hubo confrontación, zipizape, quilombo entre el senador Martínez, el señor Germán Martínez y Félix Salgado Macedonio. Pero esa vez tú votaste a favor, eras de Morena. Aquí está en contra. Aquí no. Mentiroso, no. Ahí traiciono al pueblo ni robo. Merece la Obrador también. Aquí está la votación. Aquí está Menchaca, aquí está Agüed. No admito ninguna de que mentiras. Agüed, aquí está. ¿Ok? Nada de mentiras, Félix. Yo no. Yo, hombrecito y de frente. Aclara los crímenes de Coyuca. Ya le damos la palabra, por favor. De Coyuca. Le damos la palabra al senador Ovidio Peralta. Orden, por favor, doctor. Por favor, orden. No le saque. Siéntate, relájate. No le saque. Coyuca. Senador Peralta, adelante. Ahí tienen ustedes, terminaron abrazados. Muy enemigos, pero abrazados, terminando la sesión en donde además les faltaban unos votos. Y terminaron haciendo un acuerdo para cambiar a unos senadores para meter a otros 2. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los acuerdos? Bueno, pues se bajan unos, se suben otros, etcétera, etcétera. La Junta de Coordinación Política lo hace de esa forma y pues terminan efectivamente todos muy puestos, todos firmando, entre ellos hasta el senador Añorbe del PRI, y luego terminó diciendo que no. Verán ustedes que hay una firma de por ausencia de la senadora Sacil de León, que andaba en la grilla porque quiere ser candidata al gobierno de Chiapas. Y así pasó en comisiones. Y entonces se fue a la discusión en el Pleno. Interesante la discusión en el Pleno porque ahí hubo algunos votos de senadores de Morena que estuvieron en contra. Uno estaba cantado, que era el senador Alejandro Rojas Díaz Durán. Y no me envía nadie, ni tengo tampoco instrucción precisa para hacerlo, porque yo me manejo de manera consciente y responsable sobre lo que voy a decir. En primer lugar, quiero comentar a ustedes que yo vengo a defender por encima de todo la Constitución, la ley, la justicia, la verdad. Yo milito en Morena y Morena
también tiene que respetar la Constitución. Bueno, pues así que respete la Constitución, así que ustedes digan tanto. Pero miren, la verdad no sorprendió tanto, pero qué bueno que lo hizo, sí sorprende, porque dejó a un lado ser el florero, tomó un poco de sus gotitas con micropartículas y se puso los... Olga Sánchez Cordero. Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos. Ahí tienen que dice Olga Sánchez Cordero que votó, y así fue, votaría y votó en contra. De hecho, el presidente López Obrador habló de ello esta mañana. Se respeta lo que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero. Es que ella fue ministra de la Corte y pues siempre hay una solidaridad de gremio. Era como el Castillo de la Pureza, no se sabía nada ahí, muchísima corrupción, pero es muy fácil pues de que aclaren por qué ganan 700,000 pesos mensuales en un país en donde el promedio de salarios de los trabajadores está en 16,000 pesos mensuales, promedio. A ver, que nos expliquen por qué violan la Constitución si el artículo 127 establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República, y que nos digan también si hay corrupción o no hay corrupción, si los jueces, magistrados, ministros no son corruptos, con algunas excepciones, porque no es corrupción el que un ministro esté interesado en que una empresa no pague a la hacienda pública, que es de donde vive ese ministro, que es donde recibe un sueldo ese ministro. No es corrupción el que él esté actuando, protegiendo a quien debe pagar 25,000 millones de pesos de impuestos. No, porque lo que se está viendo es la ley, señor. Y lo que se veía en ese caso específico era si se atraía el caso para ser revisado a partir de los alegatos particulares por la Suprema Corte o si se regresaba al tribunal colegiado. Se terminó regresando al tribunal colegiado, no es lo que usted está diciendo, pero regresamos, pues es muy sencillo y muy fácil el manipular a la opinión pública. Xóchitl Gálvez salió, arengó a los trabajadores del Poder Judicial y luego entró a decir lo siguiente. Que se ha denostado a los trabajadores del Poder Judicial de manera innecesaria. No podemos meter en el mismo saco al pequeño trabajador que apenas gana 5,000 pesos al mes y tratar de pensar que es el mismo privilegio que pueda tener un juez, un magistrado o un ministro de la Corte. Creo que hubiera sido muy importante que el grupo parlamentario de Morena escuchara las historias de los trabajadores. Dice entonces Xóchitl Gálvez que hay que escuchar a los trabajadores. El problema es que cuando tenía que votar no votó, pero vamos a ir un poco más adelante con eso. El Zipizape estuvo creciendo durante el día. Miren ustedes aquí el enfrentamiento entre la ínclita Lili Téllez y Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Son multimillonarios los líderes sindicales explotando a los trabajadores de México. No hay un empleado que viva al nivel de usted, don Napoleón Gómez Urrutia. Y como ya no lo quieren, como ya no le quieren pagar las cuotas a sus sindicatos,
Ahora usted quiere, por ley, por fuerza, robarles de su salario las cuotas sindicales. Mencióneme un líder sindical honesto de México. Uno por el que usted meta las manos a la lumbre. El senador Gómez Urrutia. Magnate. El senador Gómez Urrutia. Usted mete las manos a la lumbre. Yo meto las manos, sí. Ha ganado todos los juicios, ha ganado todas las demandas, senadora. Que quede asentado que la senadora si creemos mete las manos a la lumbre por Napoleón. Senadora, si creemos no hay diálogos del país. Si creemos en la ley y en el Estado de Derecho, él ha ganado todos los juicios. O sea, no es un problema de fe, su tiempo de no es un asunto de fe, Telles. Es un asunto de que si creemos en el Estado de Derecho, él ha ganado todos sus juicios, de que lo que fue acusado fue una persecución política por otras razones, senadora. Yo creo que el derecho que tienen las organizaciones sindicales de fortalecerse, de defenderse, es totalmente legítimo. Y no quieran confundir un derecho a la libertad individual que no tienen, que no aplican en sus empresas, que explotan todos los días, que maltratan, que agreden y que ofendan. Ya, por el amor de Dios. Si no fue la única confrontación, ¿eh? Tenemos a la Corte Espuria, que ha liberado a delincuentes de cuello blanco, que ha liberado a criminales que han hundido en la violencia a este país. Y ahora con cinismo, quien se dice ser la candidata defensora de los derechos del pueblo, ahí está el tablero. No votó la señora, pero mañana va a estar en rueda de prensa. Y ahorita yo le cedo el cochito para que ponga la lana que obtuvo con esos contratos ilegales, con tráfico de influencia y con conflicto de interés. Ese coche se lo regalo para que ponga la lana, señora candidata, que engaña, mentirosa, abusiva. Eso es, regrésele el dinero al pueblo, igual que la Suprema Corte. Gracias. Bueno. Ignacio Anaya, Nacho Anaya. Fíjense ustedes, así está la situación. Pero, ¿se votó? Esto que escucharon se votó. Senadora Presidenta, 67 votos a favor, 48 votos en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. O sea, votaron, pero en la votación en contra no estuvo Xóchitl Gálvez. Sí, esta misma que dijo que hace escuchar el poder a los trabajadores y que hizo las arengas y que es candidata, no estuvo en el momento clave que era la votación. ¿Por qué, señora candidata? ¿Por qué, señora senadora? Más, después de oír toda su disertación, preguntarle por qué no votó hace unos momentos en la votación general del dictamen. Gracias. Estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho en bajar, la verdad. Entonces, lo lamento y ojalá pudieran poner mi voto en contra, pero aquí sigo, senadora. A ver, tardé en bajar, senadora. Debía de preguntar por qué sus compañeros no están aquí, que más de 20 compañeros de usted no están aquí, y yo he estado aquí todo el día, senadora. Así es que me parece que... No hay diálogos, senadoras y senadores. Adelante, senadora Xóchitl Gálvez. No hay diálogos, senadoras. Continúe con su disertación, la oradora. Yo entiendo que se sientan mal, yo entiendo a los senadores de Morena que se sientan mal de cometer un atraco contra los trabajadores del Poder Judicial, porque su conciencia se los va a reclamar. Muchas gracias. Pues sí, pero también se lo va a reclamar a la señora Gálvez, que no utilizó las escaleras. Y como no utilizó las escaleras, entonces se quedó ahí esperando, literal, esperando a ver en qué momento podía bajar el elevador. Pues así como sus encuestas hubiera bajado un poquito más rápido. Se quedaron entonces sin fideicomisos. Así, pese a todos los alegatos. Se habla aquí
y se critica el mantenimiento de las casas habitación propiedad del Poder Judicial para jueces y magistrados. Aquí nada más hay que aclararles que estas casas las utilizan cuando son cambiados de adscripción, y la adscripción no es como en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a un embajador o un cónsul lo cambian y más o menos tardan 6 meses en poderse llegar a su lugar de adscripción. Ellos los cambian de un día para otro y únicamente utilizan estas casas que son propiedad del Poder Judicial por 6 meses. En esta prestación la tienen de manera permanente los embajadores y cónsules, nuestros representantes o los representantes de nuestros connacionales en otros países. Y no se diga al presidente de la República, que cuenta también con esta prestación, o que también le vamos a exigir al presidente de la República que cubra los gastos de Palacio Nacional, que es donde vive, no creo. Aquí también se habla de opacidad. Tiene razón. El hecho es que ya se fregaron a los fideicomisos. Literal, se los llevaron al baile. Al baile, al baile, al baile. Oigan, al baile se llevaron el día de ayer a Claudia Sheinbaum. Hubo un evento en el Estadio Azul, en la Ciudad de México, bastión del morenismo, y se quedó vacío. Vacío. Brutalmente vacío. Dice Sebastián Ramírez, el presidente de Morena en la Ciudad de México, que no pasa nada. Sebastián, buenas noches. Una pregunta, las razones de la cancelación a nivel político, Daniela Sarabia, buenas noches. Pues como lo dijo Mario, pues tenemos que organizarnos mejor y vamos a tener un evento con más gente. Hoy pues nos falta todavía trabajar más y organizarnos más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se llenó el estadio? ¿Esa es la razón por la cancelación? Le ofrecimos una disculpa a la doctora y le dijimos, ¿sabe qué, doctora? No nos gusta que vengas a un evento donde todavía no está lleno, queremos que esté lleno, sabemos que en la ciudad hay gente que la quiere ver y bueno, pues entonces nos dijo, bueno, entonces propongan otra fecha. Claro. Sebastián, ¿qué le decimos a toda la gente que vino, que estuvo esperando? Que muchas gracias. No hubo una confirmación de que no iba a venir la doctora, solamente fue un mensaje. Que muchas gracias a todas y a todos y que vamos a seguir organizando. ¿Ya sabemos dónde será el 12? No, todavía no. Nos avisarán. Gracias, Sebastián. Pues sí, hasta Mario Delgado se puso muy enojado porque pues lo que terminan demostrando es que el músculo que dice que tiene Morena en la Ciudad de México no lo tiene. La verdad es otra. La verdad es que sí lo tiene el músculo, pero lo detuvieron. Lo detuvieron porque como no quieren a Omar García Harfuch y es el predilecto de Claudia Sheinbaum, le mandaron un mensaje. Y el mensaje es, o te mueves como nosotros queremos o pierdes. Imagínense ustedes, la candidata bailando al son de los radicales de Morena. Se cancelaba, se pospone. Pues es que vamos a organizarlo mejor. Hoy ya vimos que lo nuestro son las plazas públicas, no los estadios. Entonces hay que tener una logística diferente en la organización. ¿Hay molestia con los liderazgos de la Ciudad de México? No, vamos a platicar con ellos. Este asunto que el INE nos quita las plazas, nos quiere meter al lugar cerrado, sí, nos enreda la logística, ¿no? Ella pidió que se reprogramara. Nosotros le propusimos, hacer un evento, pues como ella se merece, el próximo 12 de noviembre. ¿Y qué pasó con la organización? Pues simplemente alguien los chantajeó. Ahora bien, quiero ver, ¿van a hacer 2 rentas del Estadio Azul? ¿O cómo le van a hacer? Porque pues gratis no sale. Omar García Harfuch mandó un mensaje a quienes lo critican por ser policía. Dice él que son los opositores, pero obviamente va teledirigido a estos como Sabina Berman, imaginen ustedes el nivel. Sabina Berman, Eddie Small, Hernán Gómez, pero atrás de ellos están todos los perros. Así, más bien estos son los perros de los otros. ¿Qué dice García Harfuch? La oposición, fiel a su estilo clasista y elitista, ha dicho: ¿qué va a saber el policía de educación, movilidad y bienestar social? Este policía trabajó en un gobierno que dio becas a más de 1.2 millones de niños y niñas, adolescentes también, para mejorar sus oportunidades. Este policía fue parte de un equipo fundamental de un gobierno que trabajó por una movilidad integral que incluye la remodelación del metro, un cablebús que conecta la ciudad y bicicletas para garantizar transporte seguro y eficiente. Este policía construyó junto con la doctora Claudia Sheinbaum la estrategia de seguridad que redujo los delitos de alto impacto y bajo impacto en un 57%. Les digo contundentemente, este policía tiene un plan de gobierno y con el respaldo del pueblo
consolidaremos juntos la cuarta transformación de la Ciudad de México. Por cierto, que me digan policía no me avergüenza. Al contrario, es mi máximo orgullo saber que mi labor contribuye en mejorar el bienestar de los mexicanos. Bueno, pues ahí tienen ustedes que ese policía, claro, que está tomando nota de quién lo está grillando. Y ese policía seguramente se va a quedar con los brazos cruzados, recuérdenlo ustedes. Dice Mario Delgado que ya están muy listos, muy listos para dar a conocer quiénes ganarán las encuestas. Están en curso las encuestas y vamos a dar los resultados el próximo lunes 30 de octubre. Vamos a citar a todas y todos los aspirantes. Se les va a presentar los resultados por parte de las empresas encuestadoras que están haciendo las encuestas espejo y la Comisión de Encuestas de Morena. Así que habrá que esperar entonces para que den. Otro que está ya muy listo para decir quiénes y cómo, aunque no lo diga él, pero ya sabemos quién decide, es el gobernador Alfaro. Pero digamos que en la etapa previa al arranque de los procesos, la intención que tenemos como equipo es que pueda haber un acuerdo y que las aspiraciones de todos los que han expresado su interés de participar sea tomada en cuenta, y por eso hasta el último momento todos los involucrados están participando en este diálogo. No, yo creo que quedan un par de días, 2 o 3 días de diálogo todavía. Nos faltan, es que luego parece que es un tema nada más, son varios temas los que se tienen que resolver, y estamos platicando. Va a salir bien. Va a salir bien, dice Enrique Alfaro. Yo, la verdad, lo dudo un poco, ¿no? Las cosas en política nunca salen tan bien como quisieran absolutamente todos. A quien no le sale bien las cosas, sinceramente, es al gobierno de la Ciudad de México. Ayer alguien les tocó un botón en la estación Polanco de la línea 7 del metro y las escaleras que iban para arriba terminaron yendo para abajo. Y sí, efectivamente, pues una gran cantidad de heridos, bueno, no tanta, pero sí unos cuantos heridos que estaban subiendo y de pronto se aventaron para abajo sin deberla ni temerla, nomás para que vean que en todos lados se cuecen habas. La política en México sigue siendo de esas cosas que uno, sinceramente yo sigo sin entender cómo no hay consecuencias ante la inoperancia, la ineficiencia y la mediocridad, pero pareciera que uno tiene que ser político para que se salve de cualquier tipo de delito. Conversaciones. Voy a cambiar en el Conjunto Santander, la puesta en escena Ónfalos de Damien Halleck. Para platicar con ello, aquí está Eleno Guzmán, director de Moves México, y es uno de los productores. ¿Cómo estás, Eleno? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Me escuchas bien? Te escucho y te veo bien. Tú no me vas a ver porque mi cámara está fallando, pero lo importante es que te veas tú. ¿Cómo van los preparativos de Ónfalos? Muy bien, mira, fíjate que esta versión le llamamos el revival o el resurgimiento, porque es una obra que ya dimos 19 funciones en México, en Francia y en Alemania. 10 en México y 9 en Europa. Entonces son la función 2021, de modo que la mayoría de los bailarines ya se la sabían, entonces están simplemente remontando la pieza con algunos bailarines adicionales que invitamos para esta ocasión. Y lo mejor es que en esta edición, la antena que van a ver, que es parte de la escenografía que ha ganado premios mundiales, que ahorita te cuento los detalles, que la estamos viendo justo en fotografías, es, digamos, se construyó aquí en Jalisco, en el Conjunto Santander. Eso lo cual me llena de orgullo porque pues estamos a punto de presenciar, bueno, tus espectadores, una obra de nivel internacional, de talla mundial, aquí en el Conjunto Santander el 27 y 28 de octubre. Dime una cosa, Eleno, ¿es complicado? A ver, crear una antena no es la cosa más fácil del mundo, y a eso además agregarle pues toda la coordinación de los distintos actores que están en el escenario, pues me imagino que debe ser un reto mayúsculo. Totalmente, sí, es una antena de 3 toneladas. Originalmente fue una coproducción del Centro de Producción de Danza Contemporánea. Te perdí. Ahí estás. Sí, es una antena de 3 toneladas.
muchos decían cuando emergió el proyecto por primera vez, pues cómo van a mover esa cosa gigante, ¿no? Masiva. Pero hace que el espectáculo sea un espectáculo único. Desde luego es escenografía, ¿no? Como bien te comento, la escenografía ganó el segundo lugar de los World Stage Design y lo ganó un mexicano. Esto fue en Calgary en 2022, Jorge Ballina. Estamos hablando de un diseño escenográfico considerado el segundo mejor diseño del planeta. Y ese es el que se volvió a construir aquí en Guadalajara. Tenemos otra antena en Europa, que es con la que giramos por allá, en Alemania y en Francia. Y aquí, pues ahora tenemos la propia que se construyó justo en el Conjunto Santander. Nada fácil, pero sin embargo son artistas muy profesionales. Jorge Ballina es un reconocido escenógrafo a nivel mundial y siguiendo los planos que ellos nos otorgaron al equipo del conjunto, quienes tienen una mano de obra que han incluso reproducido escenografías de la talla del English National Ballet, pues fue difícil, pero se logró. Ahora, platícame un poco, que esto es una parte interesante, ¿cómo fue el casting de actores o cómo se hizo este conjunto? Claro que sí. Originalmente, como te comenté, en el CEPRODAC, que es la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, conocida como CEPRODAC, que es del Instituto Nacional de Bellas Artes, el cual dirigí por 4 años, digamos que selecciona 20 de los mejores bailarines del país. Esos 20, obviamente, pasando los años, pues ya no están allí, ¿no? La pandemia y todos estos años que pasaron, porque la obra se hizo en 2018. Lo que acordé con el Conjunto Santander, con María Luisa Melendres, es pues invitar a todos, incluso con el propio artista, director de la obra, que es Damien Jallet, un belga, también ahorita te contaré de él. Simplemente acaba de estrenar el concierto de Madonna, es uno de los coreógrafos de Madonna. Dijo, vámonos con los mismos. Los chicos, la mayoría, 16 de 20 aceptaron. Y uno en la pandemia falleció, Chichea, quien honramos y siempre recordaremos en esta obra. Están nuevamente en el cast, de modo que invitamos a 4 más, pero decidimos invitar a otros 4, o sea, 8 nuevos, para poder tener lo que le llamamos los swing dancers, para poder, como es una obra de mucha dificultad, es un piso ovalado y curvo y diagonal, es doble complejidad. Entonces tenemos que tener mucha gente lista para entrar al ruedo porque es una pieza realmente complicada. Entonces tenemos 23 ahorita en Guadalajara de los mejores bailarines del país. Hicimos audición nacional en la Ciudad de México, donde acudieron básicamente bailarines de todo el país. Yo te escucho y pienso efectivamente en el enorme esfuerzo, no solo en la curaduría, en la selección de los bailarines, te veo con un entusiasmo enorme. Es necesario. La danza contemporánea, como bien sabes, no es una de las artes mejor apoyadas aquí en México. Ojalá lo fuera, pero este es un esfuerzo justo de varias partes, en este caso principalmente el Conjunto Santander, y se necesitan muchas voluntades. Damien Jallet, como te comentaba, es un artista que tiene el Benoit de la Danse, que es el premio más importante de Rusia, tiene el Olivier Award, que es el premio más importante de Inglaterra, y decidió venir a México a hacer una de sus piezas artísticamente, estéticamente más ambiciosas, lo cual abrió todas las puertas de los colaboradores. Por cierto, tenemos música original de Ryuichi Sakamoto, que también este año trascendió, que es un artista que ganó el Oscar por la música del Último Emperador y que fue nominado por The Revenant de Iñárritu. Es decir, todos lo que conforma la obra está hecho por artistas del más alto nivel, lo cual genera digamos, un crisol de sensaciones para el espectador. Es una obra, te puedo asegurar, que la gente no va a olvidar nunca en su vida. Muy bien, de nueva cuenta, me imagino que hay boletos. Sí, todavía va muy bien la venta, lo cual agradecemos a toda la gente de Guadalajara y auditorio del Conjunto Santander, pero todavía quedan boletos disponibles, quizá ya no los mejores lugares. Recomendamos el primer balcón para arriba, que es una perspectiva como de águila que genera una visión, como puedes ver en las imágenes de la antena, espectacular. Todavía en conjuntosantander.com, en las taquillas del teatro, pero por favor, apresúrense porque si no se van a perder. Son solo 2 funciones de una obra de calidad mundial hecha en Jalisco con bailarines de todo México. Eleno, te agradezco enormemente, te mando un gran abrazo. Igualmente para ti, gracias por el espacio, te esperamos. Gracias, muy buenos días, ahí tienen ustedes. Es parte de los enormes talentos que se están dando en diversas partes de Guadalajara y que tenemos que considerar, pues apoyar como podamos. Reporte de tráfico. Voy a ir con Marco Vinicio rápidamente y el reporte de tráfico. Yo sé, varias cosas me dicen que si tengo yo alguna noticia de Acapulco. No, les recuerdo que mi última comunicación con Acapulco, tanto con enviados como con Fernanda Familiar, fue alrededor de las 12:30 de la noche y créanme que
que espero que todo el mundo esté bien. Lo espero, Marco. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Me da gusto saludarte. Y sí, esperamos que la gente que está por allá esté bien. Veamos, todavía no hay noticias más actualizadas. Y tocaste muy bien el tema, Gonzalo. Pues una cosa es lo que estamos viendo en la urbe, donde la gente pudo grabar, y otra cosa ver cómo están los destrozos en las zonas rurales, ¿no? Que siempre son los más afectados, siempre son los que pierden todo, y siempre son los que les dicen que les van a ayudar en todo y les mandan una licuadora, un tostador, y con eso creen que es suficiente. Y cuando ni siquiera hay luz eléctrica, Gonzalo. Exactamente. Te lamento, a ver, para quien nos está viendo a través de Instagram, miren, a partir de que cambié para que vean videos y todo, pues conseguí una cámara robótica que solo transmitiera en vertical, pero algo le pasó al motor de la cámara y entonces la tuve que quitar. Voy a comprar una webcam mientras la arreglo y espero poder estar con ustedes a partir del día de mañana en tiempo y forma, Marco. Sí, pues es que así, ahora sí que los fierros no tienen palabra, ¿no? Sí, mira, es que aquí dicen, han apreciado que no tiene comunicación desde ayer porque está su esposo en Acapulco. Les digo, Fernanda, David, gente de imagen se encuentra en Acapulco, estaban transmitiendo la convención minera, y pues estamos muy pendientes de cómo está la situación. Mientras veo eso, Marco, el tráfico. Claro que sí, para ti todos comentarles cómo se encuentran en el área metropolitana las cuestiones viales. En Avenida Concepción y Unión del 4, un percance entre particulares. Más temprano en Avenida Revolución y Doctor Pérez Arce, si bien es cierto, un vehículo chocó con una barda perimetral de la línea 3 del tren ligero y no hay afectaciones o complicaciones a la circulación, sí el vehículo sigue abandonado en la zona. Además, recordarles en las obras que están en 16 de septiembre, en Constituyentes, en la calle Santa Mónica, de Jesús García hacia Arista. Esta la reitero mucho porque es una vía que mucha gente toma para ingresar al centro de la ciudad. Además, los baches en incorporación a Periférico Sur para quienes van de Avenida Colón en sentido hacia Liceso. Una camioneta descompuesta en el carril de alta velocidad en Periférico y Acueducto, esto en sentido de Belénes hacia Avenida Vallarta. En Juan Gil Preciado y carretera Colotán, aparte de obras, hay un percance también entre particulares, cierres parciales a la circulación en carretera Nogales a la altura de la venta del Astillero para que lo tomen en cuenta, y otro percance más en prolongación Juan de la Barrera en su cruce con Madero. Semáforos más sincronizados los de Avenida Washington y Calzada Independencia, hay mucho tráfico en la zona. En Avenida Ávila Camacho y Federalismo no están funcionando los semáforos, y también más sincronizados los de Avenida Juárez y posteriormente Avenida Vallarta. Vialidades complicadas a la circulación: Avenida Servidor Público en su cruce con Santa Margarita, Avenida Aviación de Base Aérea Cayo Campo, Avenida Américas de Pablo Neruda Manuel Acuña y Avenida 8 de Julio de Avenida Patria hasta Lázaro Cárdenas. Lo que hay esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todos. Bien, Marco, pues te agradezco enormemente, estés muy bien, y mañana, no sé si haya programa, porque pues, ya ven ustedes cómo está la situación, pero si no, les dejo un podcast para que estén con toda la información, ¿te parece? Pues me parece, Gonzalo, esperemos que se haya para poder saludarte, y si no, pues aquí nos estamos viendo para cualquier cosa. Hasta luego. Muy bien, te mando un gran abrazo. Igualmente de regreso. Hasta luego. Muy bien, ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros en este programa, ya a punto de terminarlo porque ya es momento. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: entendedlo bien, si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Pedro dijo: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? El Señor respondió: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle su tiempo, su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien el Señor al llegar encuentra haciéndolo así. De verdad os digo que les pondré enfrente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe le separará y señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce hace muchas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho se le pedirá más. Esa es palabra de Dios. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bien, nos vamos. Mañana regresamos muy temprano a las 8:30. Ya les digo, sino con un programa en vivo, con una actualización de lo que esté sucediendo. Gracias, muy buenos días. Adiós. Esto es Real con Gonzalo Oliveros.